Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Zoe, por si no me conocías, y hoy vamos a seguir reaccionando a The Warning en directo. En este caso voy a estar reaccionando a una canción que creo que son dos. Vamos a reaccionarlas en vivo, ya que en el último vídeo comprendí por qué me recomendaste que las reaccionase en directo. Así que sin más, vamos a reaccionar. Bueno, como ya sabéis, a mí me gusta reaccionar con la letra, así que la voy a tener por un ladito para irme enterando de lo que me están contando. Vamos para allá. Dame subirle el volumen a esto, por favor. ¿Quién canta? Por favor. No puedo estar a todo, no puedo estar a la letra y a ellas, por favor. Es que las letras de esta gente, por favor. ¡Qué fuerza, tío! ¡Qué maravilla! Perdona, son... Es que me encantan cómo lo viven, por favor. ¡Qué maravilla! En la anterior canción dije que de... Madre mía, pero qué barbaridad. Tengo ganas de llorar, tío, porque me lo estaban comentando en los comentarios. Me dijeron que te da como esa sensación, esas ganas de volver a la música. Y es muy real. Perdón. Esta es la otra. Esta es la otra canción, por favor. Vale. Perdón, que yo me puse la letra por aquí. Estoy llorando, se me están saliendo las lágrimas. Qué heavy, tío.
que no te puedo explicar lo que me da. Uf. Son las tres impresionantes. Que me da todas las vibes de banda de rock antigua, de cuando yo nací. Gracias por recomendarme a esta banda, de verdad. Madre mía. Hostia puta. A ver, yo soy una persona en general, soy muy emocional, tío. Por si no se habían dado cuenta, soy hiper emocional. Y no tengo palabras para explicarles ahora mismo cómo estoy. No se trata de las letras, simplemente que las letras, la verdad, lo que acabo de leer son como bastante duras, son muy tristes. Se trata más de... Me emociona muchísimo verlas, ver a tres hermanas, tío, viviendo tan bonito la música y transmitiéndolo de esta manera. No sé, puede ser la mejor banda que he descubierto en lo que va de años, sinceramente. Me cuesta mucho hacer como de mi familia una nueva banda musical y lo que me transmiten ellas es que no, es que bueno, me acaban de ver, ¿no? Básicamente. Si no me emociona algo, no me puede emocionar. Tengo como un nudo en la garganta, aparte que estoy mala, tengo una jarta de mocos aquí. Paulina, que es la chica que está en la batería, al principio les dije que Daniela era la voz principal, pero realmente Paulina en la canción de Dust to Dust cantó muchísimo también. Y me imagino que las tres son vocalistas, pero me encanta como cada una aporta una cosa única. Me encanta como las voces, dentro de que son diferentes en sí, también son muy parecidas y tienen muchísima fuerza y te transmiten algo totalmente diferente y dan esas ganas de volver a la música o de crear música. Como les dije también en medio de la reacción, me quiere recordar a las primeras bandas de metal, a las primeras bandas de rock, que bueno, las primeras, yo les comento, yo la verdad es que escucho de prácticamente todo lo que me pongas y no soy aquí la más adecuada para decirte ay, pues esto es el metal de los años 80, los años 90, porque no tengo ni puta idea, ¿vale? Ya si les hablo así, les miento. Entonces yo no estoy aquí para mentir, sino para decirles lo que sale de mi corazón. Pero sí me quiere dar esas vibes de las bandas de rock que escuchaba mi padre cuando yo era más pequeña. Y me gusta mucho, tío, me gusta porque no es tanto volver a repetir todos los patrones que ya existen, sino crear algo nuevo a base de sus raíces, supongo, porque si no me equivoco me dijiste que empezaron a tocar con 9, 11 y 12 años y es como, por favor, ¿cómo se puede ser de esta manera? ¿Cómo se puede ser tan máquina? No sé, se me han puesto ahí arriba en un momento, básicamente, con 3 canciones. Me parece muy, muy, muy heavy lo que hacen. Ya reaccionaré más cosas de ellas, pues porque por lo visto tienen cosas tocando desde que son muy chiquititas. Y es una cosa que me da como mucha curiosidad ver. No les voy a hablar de las 2 letras en profundidad, ya que al final si no se me va a quedar un vídeo como muy largo. Pero leyendo por encima la letra de Dust to Dust, quiero resaltar las frases en las que te dice: al final todo se vuelve atrás, in the end everything just turns back. Todo se convierte de nuevo de polvo a polvo, nuestros huesos se pudrirán. Y luego te dice también
también. No busco ni el bien ni el mal, busco la verdad encontrada en la muerte. Me gusta esta referencia, bueno, no sé a qué tiene que ver exactamente, por qué lo cantan ellas, pero me da mucho la sensación de que al final todo es como una especie de ciclo, ¿no? Yo les suelo hablar mucho de la dualidad, pero sí es verdad que siempre todo lo que se acaba creando como una especie de ciclo, es todo como cíclico al fin y al cabo, y literalmente todo lo que sube baja y todo lo que baja sube. Hay como una especie de normas y leyes no escritas en la vida que te hacen ver cómo todo se repite de cierta manera. Al final te acaba diciendo, nuestros huesos se pudrirán y empezaremos de nuevo, y literalmente creo que se puede aplicar tanto a la vida como a según qué situaciones de la vida. Quiero resaltar, porque en el concierto no lo vi, pero me sale en la letra de la canción unas frases en español que dicen: hermano, la salvación es algo que se gana. Yo no me puedo emocionar tanto con esta gente, ¿vale? Suelta tu mano del rencor y despierta una nueva luz dentro de ti, aunque tus hermanos intenten sumirte en la oscuridad. Opino igual, pienso igual, o sea, no creo que el rencor y el odio y todas las emociones y sensaciones negativas que muchas veces nos dominan por rencor, por dolor y por rabia y por muchas cosas sean el mejor camino para seguir adelante. Sí creo, como os he dicho en otros vídeos, que a lo mejor a veces hay que agarrarse a esa ira y a ese dolor para caminar, pero precisamente para eso, para caminar, no para estancarte en un pozo de ira y de rencor y vivir toda la vida recordando el daño que te hizo el daño que te hizo el otro, el daño que te generó aquel. Yo entiendo que hay ciertas etapas y ciertas fases en las que tú puedes pasar por un enfado, por una tristeza para crecer. Al final creo que todos para continuar, pero al final yo creo que la única manera de avanzar y de seguir adelante es seguir la luz, y ya cada uno entenderá por la luz lo que quiera entender, pero creo que sumirnos en un pozo de frustración, de ira o de rencor no nos lleva a avanzar en nada. Al menos en mi caso, si yo me hubiera agarrado a todas las personas que me han generado dolor en mi vida y a todas las situaciones que me han generado dolor en mi vida, algunos sabéis cosas que han pasado y sabéis que son muy fuertes, yo ni estaría aquí a día de hoy, ni sería la persona feliz que soy a día de hoy. Por mucho que lloro de emoción, ¿vale? Pero creo que un trauma, de hecho hace poco en Twitter vi algo como que alguien decía en plan, no, es que tu trauma no puede definir quién eres y no sé qué, y alguien contestó muy enfadada en plan, pues claro, como si mi trauma no formase parte de mi personalidad y no sé cuánto, y es como, vale, entiendo el enfado, pero creo que tú puedes redefinir tu vida y redefinir tu historia. O sea, al menos yo, si me hubiera quedado estancada y trabada en las cosas que me hicieron, yo no soy lo que me hicieron, ni yo soy lo que me hicieron, ni vosotros sois las cosas que os han hecho, sino lo que cogéis de esas experiencias y cómo las decidís transformar. Si decidís quedaros en que habéis sido víctimas de según qué circunstancias, o en que habéis superado esas circunstancias. Obviamente de la noche a la mañana no las vas a superar, las tienes que superar con un trabajo, pero creo firmemente que no somos ni nos definen las cosas que nos han hecho, y ya con esto quiero abarcar maltratos, abusos y muchas cosas más que no quiero mencionar, pero no somos eso que nos han hecho, y creo que siempre hay que acabar tirando para la luz. Al menos yo, desde mi punto de vista. El que decida sumirse en el rencor y la ira y ese sea su motor de vida, pues bueno, que lo haga como quiera. Yo al final aquí estoy en mi canal dando mi opinión y como yo creo que son las cosas, ¿vale? Así que bueno, sin más, sin estreses. Y la letra de Dull Knives me transmite muchísima más tristeza, muchísima más sensación de pérdida, muchísima más sensación de sumirte y darte pues a eso que les dije antes, de dejarte ir pues por esa tristeza, por ese dolor, porque al final, les he dicho en otros vídeos, y como parece que tratan todas las letras, al menos las 3 que he escuchado de estas chicas, es un ciclo del bien y el mal, es un ciclo de sufrir para estar bien, y es un ciclo de disfrutar lo bueno para volver a pasar por lo malo, que no existe una cosa sin la otra, y que bueno, es que desde mi punto de vista no sé qué decirles. O sea, siento que tienen una visión de la vida, independientemente de si esto lo están cantando por la trayectoria suya musical o por sus propias experiencias de la vida, muy acorde a cómo veo yo las cosas, ya que pues como les digo, a mí me han pasado muchísimas cosas malas, y al final el resultado de mi vida, estoy muy bien, estoy muy feliz, estoy muy contenta, y al final de mi vida yo siento que si he podido sacar todo lo positivo que les intento transmitir aquí en los vídeos y en los directos, es gracias a todo lo malo que pasé. Para sacar una conclusión en general acerca de todo lo que les he estado comentando en este vídeo, no se trata de lo que te hagan, sino de lo que tú hagas con eso que te han hecho. Si decides transformar ese dolor en tu motor para continuar adelante y no ser lo que te hicieron, o seguir perpetuando eso que tanto te duele porque por lo que sea puede ser que te hayas transformado en ese dolor. Ya de mi punto de vista creo que todo es temporal, creo que se puede salir de toda la mierda que estés pasando, aunque muchas veces parezca un túnel infinito, pero hay una canción de Architects maravillosa que dice que la única manera de salir del túnel es atravesándolo.
Entonces muchas veces vamos a tener que caminar por caminos que no nos gustan o caminos donde hay mucha oscuridad, y por eso siempre yo confío en la luz, porque al final dentro de toda oscuridad siempre hay una luz que te está guiando. Por mucho que la veas en ese momento o no la veas, yo confío firmemente y tengo fe absoluta en que siempre hay una luz. Así que sin más, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, hacedmelo saber en los comentarios. Le pueden dar like al vídeo, suscribirse si no me conocía, seguirme en mis otras redes sociales para estar pendiente de las otras cositas que voy haciendo e informarte un poquito de pues cuando voy abriendo directo, cuando voy a subir vídeos y este tipo de cosas. Muchísimas gracias si has llegado hasta aquí. Te mando muchísimos besitos, que tengas muy buen día, buena tarde, buena noche y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.